Abstención. Dice, ¿qué porcentaje de abstención en las elecciones sería el mínimo que deslegitimaría el sistema? Bueno, yo creo que el 50%, pero no está escrito en ninguna parte. Pertenece a la moralidad del sentido común. Si se adopta un sistema desde que se inventa la representación, si no creáis que la representación es algo eterno. En Grecia y Roma no había representación. Era la democracia directa, asamblearia, y era la plebe la que elegía los tribunos suyos, el Senado, los patricios, el Senado. No, la representación es un invento moderno. Y la primera vez que se inventa que una persona pueda ser representada por otra, chocando contra los principios constitutivos de la cultura greco-romana, eso no lo admitían, la primera vez es Marsilio de Padua, un grandísimo filósofo que lo recoge ese principio, lo deriva del concepto espiritual de la persona. En Grecia y Roma, la persona no puede ser representada por otro, sería como un fantasma. Eso es imposible, porque una persona no puede ser representada por nadie. Eso sería un espectro, eso sería imposible. En cambio, la Iglesia germánica admite, como tiene la idea de la persona de algo espiritual, admite esa persona, si es algo espiritual, sí puede estar representada, porque no representa el cuerpo, sino el espíritu. Mientras que en Grecia y Roma es inseparable en la cultura del paganismo. La consecuencia es que a partir ya de la representación que la Iglesia admite, ya pueden construirse en la abadía y en los monasterios de la Edad Media, se eligen por votación los abades y se eligen por mayoría y minoría. Y la pregunta es, ¿y cuánto habría que tener de abstención para deslegitimar el resultado? Como no estamos asistidos por el Espíritu Santo, como en la elección de los papas, en los cónclaves de cardenales, pues el sentido común nos dicta que si no saca el 50%, eso no es legítimo. Ahí ya no hay representación. Pero, como la clase gobernante es tan cínica que le importa muy poco que se represente o no a los votantes, aunque tenga menos del 50%, va a seguir gobernando igual. Eso le da igual. Habrá perdido la autoridad moral, la autoritas, pero conserva el poder de la ley, la legalidad. No es legítimo si pierde más del 50%, pero sigue ostentando el poder y no dimitirá porque cree que tiene a su favor, y es verdad, la ley, la potestad, el poder, no dimite. Lo que sucede es otro caso, distinto, que la gente cuando nos oye no entiende ni comprende. Y le he puesto el ejemplo en los invertebrados. El ejemplo de los invertebrados es que como no tienen un esqueleto interior, pues tienen que cambiar de camisa para poder crecer. La camisa la aprisiona, entonces mudan de camisa. Por eso se ven en el campo pues muchas mudas de camisas deshechas por las serpientes para, durante una época, se desprende la camisa y son muy vulnerables, porque en ese momento son cualquier insecto, cualquier pequeña enemigo puede matarla. Pues lo mismo le pasa con los cambios de camisa en los sistemas políticos españoles. El ejemplo del cambio de camisa es maravilloso. Sí, pero hay una cosa que tú has dicho que es interesante, y es que efectivamente en cuanto a cuál es el número necesario de abstenciones que haría, por ejemplo, cambiar el sistema, con independencia del título décimo de la Constitución, de los procesos de reforma, sí que deberían las constituciones disponer de algún tipo de numeración. Tú imagínate, por ejemplo, que en las elecciones generales no se consigue, por ejemplo, un 50% un 50% de abstención. Eso debería hacer un proceso de reforma, poner en marcha un proceso de reforma automático. Inmediato. Automático. Sí. Y eso sería un elemento de derecho positivo que debería incorporarse en las constituciones. Porque el problema de, por ejemplo, el título décimo de la Constitución de la reforma es que prácticamente es irreformable. Para que no se haga reforma. Exactamente, es irreformable. Es lo que se suele decir así cínicamente, que es reformar con el 167 el 168. Claro, y eliminarlo. Sí. Bueno, es verdad, yo suscribo el 100% de lo que dice Luis, pero siguiendo el razonamiento, entonces en otros países, sobre todo en Sudamérica, se han llegado a casos extraordinarios, donde ha habido unas votaciones
muy pequeñas que han producido el cambio de régimen. Pero en España y en Europa, y con los antecedentes que tenemos, no hay que esperar nada de una clase política que se ha agarrado al poder para robar, para realizarse no como persona, para realizarse como delincuente, como un usurpador, como un impostor. ¿Qué es lo que se realiza un político en España después de Franco? La dictadura, claro que también es un impostor. Yo recuerdo, por ejemplo, el título de la obra de Benjamin Constant sobre Napoleón, que era el usurpador. Bueno, un dictador es un impostor, porque se atribuye, después de una guerra civil, una autoridad moral que puede tener a consecuencias derivadas de su autoridad física, que ha destruido al adversario, queda único, queda bien. Pero luego, cuando se sucede al dictador, ya las reglas normales no sirven. Entre el dictador Franco y sus seguidores, quiero decir, el rey Juan Carlos, Suárez, Fraga, Martín Villa, todos los nombres han impuesto la pura continuidad del franquismo a la muerte de Franco. Y a eso le llaman Constitución. Es más, para que veáis lo ridículo y la falsedad de lo que es la Constitución española, es que en televisión escucho tertulianos invitados porque son considerados gente seria, que para ellos dice que España comienza en el 78. Antes del 78 no había ni España ni Constitución. España es una creación del año 1000 de la Constitución del 78. Ni Franco se atrevió nunca a decir que España comienza con él. Franco, cuando condena a los republicanos, masones, etcétera, está condenando lo anterior, es porque existía. Aquí hay quien dice que no, que España empieza en el 78. Por eso dicen, todos repiten como tontos, con el trabajo que nos ha costado conseguir la Constitución. ¡Qué trabajo! Pero si es una carta otorgada desde arriba, pero si ahí no ha intervenido ni ha habido periodo constituyente, si no ha habido libertad ninguna. ¿De qué estáis hablando? Es una colosal mentira tan grande que es increíble cómo millones de españoles se tragan esa mentira todos los días y en todas las elecciones. ¿Y les parece normal comulgar, que se dice vulgarmente, con ruedas de molino? Esto no son ruedas de molino. Es que estas ruedas son las que mueven a toda la economía, a todo el producto bruto del español, más bruto que producto. Ciertamente. Es que la gente probablemente ni se cuestiona esos elementos tan fundamentales, ¿no? Es decir, probablemente ni piensa habitualmente en ellos. Y otra cosa que hay que añadir, ¿no? El tema generalmente del pensamiento utópico que tenemos con la democracia griega, ¿no? Como si fuera el modelo. Claro, pero no hay que olvidar que las asambleas griegas del siglo IV antes de Cristo, como lo decía Rostocev, aproximadamente la cuarta parte era la que votaba del pueblo. El resto eran mujeres que no votaban y esclavos o metecos que tampoco votaban, claro. Era a la Boulé, que como sabéis que la asamblea, que estaba en una colina algo elevada, no asistían las personas mayores porque no tenían oxígeno para llegar. No asistían, los mayores no iban. Y les pagaban un poquito, pero les pagaban algo. Creo que eran dos. Sí, la mistoforia. Sí. Que fue creada por el político anterior a Pericles. Así fue un sueldo. Que para muchos creen que ese fue el fundamento de la democracia, porque permitió que las personas completamente miserables pudieran trasladarse y votar. Pero en fin. Pero claro, eran sociedades esclavistas. Y una sociedad esclavista. Un momento, claro. Eso. Otro ojo. Una cosa es que los grandes pensadores, Aristóteles, Platón, todos, no protestaran contra la esclavitud, y es normal que no lo hicieran, porque estaban tan habituados. Era tan normal que el cautivo, porque el esclavo todos procedían de cautivos de la guerra. Y un cautivo se llama, la palabra etimológicamente procede de la palabra guerrera, de traer cogido cautivo por el cuello a un prisionero de la armada enemiga y convertirlo en esclavo. Eso es cautivo. El que no venía, porque los simbolismos de la época primitiva son extraordinarios. De ahí que en Roma, que tú lo habrás estudiado igual que todos los que hemos estudiado el derecho con seriedad, en Roma el foralismo es tan grande que en una reunión, una juerga, por ejemplo, de amigos que están bebiendo, si alguien en Roma pronuncia la palabra espondeo, se ponen en guardia todos porque obliga
ante un tribunal a lo que eso espontio significa, una promesa. Bueno, pues el cautivo es igual. El cautivo tenía que ser traído a su campo propio, traído del campo enemigo, cogido por el cuello. Entonces era tan evidente, era tan de derecho natural la esclavitud, que no puede condenarse ni Aristóteles ni Platón porque defendieran la esclavitud. Es que ni se planteaba el tema de si eso pudiera ser objeto moral. Y eso que Platón y Aristóteles fueron Lo mejorcito. y lo más crítico de la democracia. Eso digo, lo mejorcito, lo más crítico. Platón con la muerte de Sócrates y, claro. y Aristóteles con sus ejemplos típicos. Pero ahí yo pongo como ejemplo que no sirve trasladar a otra época los valores morales existentes en épocas distintas y diferentes. La esclavitud no estaba condenada moralmente, porque era el sistema cultural sobre el que se producía la civilización greco-romana. Y un avance frente a momentos históricos anteriores, Donde era la muerte. porque exactamente se le mataba directamente al cautivo. Y se aprendieron entonces que era más productivo no matarlo y tenerlo de trabajador como esclavo. Bien, esto mismo luego en la guerra del norte contra el sur de Estados Unidos, pues pasa algo parecido. Otra guerra, digamos, con base esclavista. Eso es, que digo porque fue. Y sin embargo, hay unas ideas tópicas sobre Lincoln y sobre Douglas, porque el tema, la discusión verdadera sobre la esclavitud, Lincoln no se pronunció literalmente en contra de la esclavitud y Douglas a favor, sino que en las elecciones al Senado lo que Lincoln se pronunció fue contra la admisión de la esclavitud en los nuevos estados, no en los primeros que fundaron Estados Unidos. A eso no se atrevió a tocarle. Y eso tampoco es bien conocido. Después la guerra, claro, la guerra arrasa con todo. En fin, a ver, otra pregunta.